Buenos días para todos. El siguiente tema que vamos a desarrollar para el curso de Excel avanzado son las bases de datos en Excel. Antes de empezar a trabajar, hay que dar claridad a ciertos términos que son importantes para el desarrollo de esta actividad. Lo primero es que vamos a definir qué es una base de datos. Entonces, una definición que podemos encontrar es que una base de datos es un conjunto de información almacenada de forma organizada, lógicamente, en la cual se puede realizar cualquier consulta con respecto a ella. Entonces simplemente es tener una información que la vamos a almacenar de tal forma que podamos acceder fácilmente a ellas. Para eso vamos a tener algo que se llama manejador de base de datos. Para este caso pues vamos a trabajar Excel. Otro término que hay que tener claro son las tablas. Entonces todas las bases de datos están compuestas por tablas. Dice en la definición que de acuerdo a los requerimientos que tengamos para la creación de nuestra base de datos debemos identificar adecuadamente los elementos de información y dividirlo en entidades, temas principales, o para nuestro caso en Excel, en tablas, como pueden ser sucursales, los productos, los clientes, etc. Entonces acá tenemos un ejemplo de 3 tablas: productos, sucursales y clientes. El siguiente término que vamos a ver son los campos. Entonces ya vimos que la base de datos está compuesta por tablas y a su vez las tablas está compuesto por campos. Entonces un campo que la definición que encontramos es que cada entidad o tabla representada por una tabla posee características propias que lo describen y que lo hacen diferente de los demás objetos. Estas características de cada entidad serán nuestros campos de la tabla, los cuales describirán adecuadamente a cada registro. Por ejemplo, una tabla de libros impresos tendrá los campos ISBN, título, páginas, autor, etc. Entonces, cada una de esas tablas tiene una cantidad de campos que a su vez van a ser registros. Entonces, cuando nosotros creamos un registro dentro de una tabla, entonces vamos a diligenciar cada uno de los datos que hacen referencia a ese registro. Siguiente. Y esto es muy importante, las llaves primarias. Entonces una llave primaria o una ID es un identificador único para cada registro, fila de una tabla. Entonces cuando hablamos de un registro, es la fila, los datos que se encuentran en la fila de una tabla. Entonces la llave primaria es un campo de la tabla cuyo valor será diferente para todos los registros. Por ejemplo, para una tabla de libros la llave primaria bien podría ser el ISBN, o para una tabla de cliente el ID o la llave primaria vendría a ser el número de cédula. Entonces es un valor que no se repite que es único en cada uno de los registros y que no se repite dentro de la tabla. Entonces, si vamos a tener una tabla que se llama clientes, pues el ID o la llave primaria va a ser el número de cédula de cada uno de nosotros. Como todos sabemos, la cédula es un número único en nuestro país que no se repite. Entonces, ese vendría a ser nuestra llave primaria. Otro concepto que tenemos que tener claro es las relaciones entre las tablas. Entonces las relaciones entre las tablas se va a dar con las llaves primarias, que a su vez también se van a volver llaves foráneas en la tabla que esté relacionada. Entonces ahorita con el ejemplo que vamos a hacer lo vamos a identificar más fácil. ¿Qué son las relaciones? Examina las tablas creadas y revisa si existe alguna relación entre ellas. Cuando encontramos que existe una relación entre dos tablas, debemos identificar el campo de relación. Por ejemplo, en una base de datos de productos y categorías existirá una relación entre dos tablas porque una categoría puede tener varios productos asignados. Por lo tanto, el campo con el código de la categoría será el campo que establezca la relación entre ambas tablas. Entonces, simplemente vamos a encontrar que en unas tablas van a tener un campo que en una tabla va a ser la llave primaria o la ID, y ese mismo campo en otra tabla va a ser la llave foránea. Entonces, con ese es que se va a relacionar. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos para explicar mejor este tema. Bueno, ya habiendo visto
cada uno de los términos que debemos tener claros para trabajar este tema de base de datos. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Para desarrollar este tema vamos a tener 5 tablas, una que se llama clientes, que a su vez tiene ID cliente, nombre, apellido y teléfono. Entonces este ID cliente va a ser la cédula, entonces esa va a ser la llave primaria. Vamos a tener otra tabla que se llama escritores, entonces vamos a tener el ID escritor, nombre del escritor y año de nacimiento. Este ID escritor va a ser la llave primaria de la tabla escritores. Entonces vamos a tener otra que se llama libros, entonces acá vamos a tener ID libros, que va a ser un número consecutivo, que va a ser la llave primaria que va a identificar cada uno de los libros dentro de la tabla. Tenemos ya acá hay algo nuevo que dice ID escritor. Entonces, como ustedes ya lo pudieron ver, aquí en escritores tenemos ese mismo registro, este mismo campo, perdón, que se llama ID escritor. Entonces acá ya estamos relacionando dos tablas, la tabla de escritores con la tabla de libros. ¿Qué quiere? Bueno, y en la tabla de libros tenemos también nombre del libro y la cantidad en stock que hay dentro en la biblioteca. Entonces acá estamos relacionando ya la tabla de escritores con la tabla de libros, donde el ID del libro va a ser un número único para identificar o código para identificar el libro dentro de la base de datos, dentro de la tabla. Y el ID de escritor me lo va a relacionar con los escritores que voy a guardar acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto en qué nos beneficia? Si yo tengo 5 libros que son de Gabriel García Márquez, ¿sí? Tenemos 5 libros distintos. Entonces, yo voy a darle la entrada a cada uno de esos libros. Entonces, al tener yo este registro de ID escritor, simplemente yo voy a traer el código que me hace referencia a Gabriel García Márquez. No tendría que volver a escribir ni nombre ni año de nacimiento, simplemente me traería para esta tabla el identificador o la llave primaria o el registro único que me identifica a Gabriel García Márquez. Bueno, tenemos otra tabla que se llama préstamo. Entonces acá tenemos ID préstamo, que va a ser el identificador o la llave primaria de la tabla préstamo, la fecha en que se dio el préstamo y el ID del cliente, quien tomó el préstamo. Entonces mire que acá ya estamos relacionando la tabla préstamo con la tabla cliente, donde ID cliente acá vendría a ser una llave foránea y en la tabla cliente pues sería la tabla primaria. Entonces ya estaríamos haciendo la relación entre estas dos tablas. Ahora vamos con la última, que es préstamo del libro. Entonces esto es como el detalle del préstamo. Entonces cuando hablamos de préstamo va a ser como el encabezado. Este dato nunca se va a repetir, ¿sí? El ID de préstamo va a ser uno solo, la fecha pues va a ser una sola, y el ID de cliente, porque es que un cliente puede hacer en un mismo préstamo, puede sacar varios libros. Entonces por eso necesitamos hacer el detalle. Entonces vámonos a préstamo del libro. Entonces acá vamos a tener el ID del préstamo, que viene a ser la llave foránea de ID préstamo. Tenemos ID de libros. Entonces acá estamos relacionando el préstamo del libro, el detalle del préstamo con el libro, y me va a identificar cada uno de ellos y la cantidad que se prestó. Entonces hasta acá ya identificamos las tablas que vamos a utilizar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que cada una de estas tablas que tenemos acá, pues, registros que tenemos acá, lo vamos a convertir a tablas. Y además de eso, vamos a validar que los datos que se digiten sean los correctos y vamos a ingresar los datos. Entonces, vamos a iniciar con la primera, que se llama cliente. Entonces, esto lo tenemos que convertir a una tabla. Entonces, yo simplemente selecciono los títulos o los registros y me voy a insertar y le digo tabla. Y él automáticamente me toma el rango y habilito esta opción que se llama la tabla tiene encabezados. Entonces mire que ya él automáticamente le da un formato y me trae a esta pestaña diseño. Entonces aquí donde dice nombre de la tabla, yo le voy a dar el nombre de la tabla. Entonces esta tabla se llama cliente. Y listo. Vamos a hacer lo mismo con escritores. Entonces seleccionamos, nos vamos a insertar, tabla,
y le vamos a dar el nombre de escritores. Escritores. Hacemos lo mismo con libros. Insertar tabla. Le doy el nombre de libros. Voy con préstamos. Selecciono, insertar tabla. La tabla tiene encabezado. Préstamo. Préstamo. Enter. Y por último, voy a hacer lo mismo con el préstamo libre. Entonces copio el nombre para no volverlo a escribir. Selecciono, insertar tabla. La tabla tiene encabezados y la renombro. Entonces ya lo que hicimos acá fue que creamos cada una de las tablas, ¿sí? Entonces él automáticamente ya le da un formato que yo lo puedo cambiar acá. Y le di un nombre, renombré cada una de esas tablas. Entonces ya son únicas dentro de la base de datos. Entonces tenemos ya ahora sí la tabla cliente, escritores, libros, préstamo, préstamo libro. Bueno, después de haber creado las tablas, haberlas renombrado, entonces ahora vamos a hacer validaciones en las celdas de los datos que vamos a digitar. Vamos a validar que los datos que se ingresen sean válidos. Es decir, como ya les acabo de explicar, la llave primaria, es donde es como más importante, nunca se debe repetir, ¿sí? Entonces debemos validar y siempre se debe trabajar con números, por lo regular se trabajan con números enteros. Entonces yo debo validar que los datos que yo digite acá sean números enteros positivos. Entonces me ubico en la primera celda, ¿sí? Acá es donde yo iré a digitar un dato. Entonces estamos en la tabla cliente. Entonces me voy a la pestaña de datos y acá hay algo que se dice validación de datos y validación de datos. Entonces nos muestra esta ventana emergente y acá nos va a decir qué criterio de validación vamos a configurar. Entonces, ¿qué vamos a permitir? Entonces yo necesito que donde dice ID de cliente sea un número entero, ¿sí? Ese número entero yo necesito que sea positivo. Entonces acá donde dice datos entre, que sea mayor que a 0. Yo acá también le puedo configurar el mensaje de entrada o el mensaje de error. Entonces, acá yo le puedo decir el mensaje de error. Entonces, el título, error, mensaje, entonces debe digitar un número positivo. Y le voy a aceptar. Entonces, si yo digito acá un número negativo, menos 5, entonces él automáticamente me arroja una resumen. Debe digitar un número positivo. Vamos a reintentar. Si digito letras, debe digitar un número positivo. Entonces, él solo me va a permitir que digite números enteros. Ahora, para el caso de los nombres, entonces vamos a validar. Entonces yo le puedo dar una longitud de texto al registro que voy a digitar. Entonces le puedo decir que la longitud de texto sea entre, entonces 1 y 5. Si yo le doy a aceptar, entonces si yo digito un nombre que tenga más de 5 letras, entonces vamos a digitar 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy enter. Entonces mire, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Entonces, Fabio tiene solo 5 letras, me lo permitió. Entonces lo mismo voy a hacer para cada uno de los campos que tienen texto. Listo, teléfono, pues el teléfono también tiene que ser solo números. Entonces validación de datos, número entero, que sea mayor a 0. Aceptar. Entonces acá lo mismo, si yo digito un número negativo, me va a arrojar un error. Bueno, hay que configurarle el mensaje de error. Simple, y si digito un número entero, listo. Por acá tenemos, entonces la idea es que se va a hacer la validación en cada uno de esos. Ahora, si yo hago la validación en el primer registro, acá,
aunque no hay registros digitados, pero aquí en esta fila yo voy a digitar el primer registro. Entonces cada vez que yo vaya a hacer otro registro, mire que con tabulador, si yo me hago acá con tabulador, me crea uno solo. Entonces si yo digito un número negativo acá, él automáticamente me toma ya la validación que hice anteriormente. Entonces no tengo que volver a validar de ahí para adelante. Vamos a ver otro tipo de validación que se puede hacer, que es para fecha. Entonces en la tabla préstamo tenemos un campo que se llama fecha. Entonces vamos a validar los datos que vamos a digitar ahí. Entonces validación de datos. Entonces yo puedo darle criterio de validación a la fecha. Yo necesito que todos los préstamos, las fechas que se den de los préstamos, sean iguales a la fecha que se está haciendo hacia adelante, ¿sí? No fechas anteriores. Entonces yo selecciono fecha. Entonces acá dentro de los datos que sea mayor o igual que, y hay una función que se llama hoy. Entonces esta función lo que me trae es la fecha del sistema que se hace en el día. Entonces le doy hoy igual hoy, abro y cierro paréntesis y le doy a aceptar. Entonces, si yo digito la fecha de hoy, 19/5 de 2019, él me lo permite. Pero si digito la fecha de ayer, 19/5 de 2019, él me arroja un error, ¿sí? Entonces ahí estamos validando la fecha. Entonces, él me permite simplemente 19/5/2019. Bueno, ahora, ya habiendo validado los datos, vamos a llenar las tablas con datos. Entonces, se puede de dos formas. Simplemente acá directamente podemos digitar un número de cédula, 938654, el primer nombre que sea Fabio, el apellido Aranda, teléfono 544-8899, y con tabulador él automáticamente me lleva al segundo, 65776-590, primer nombre Rocío, apellido Rivera y teléfono 688-9977. Si yo le doy tabulador, pues él automáticamente me trae, me alista para digitar el otro registro. O también puedo utilizar los formularios que trae Excel por defecto. Entonces, para activar esa opción de formulario no está activa, entonces nos toca que activarla. Entonces nos tenemos que ir por archivo, opciones, barra de herramientas de acceso rápido. Entonces acá donde dice comandos disponibles, buscamos por la F, perdón, no está. Entonces acá dice todos los comandos. Y acá me voy por F y busco algo que se llame formulario. Formulario, mira, acá está. Se me perdió. Formulario, míralo, acá está. Entonces lo selecciono y le digo agregar. Y le digo aceptar. Entonces automáticamente acá en la barra de herramientas en la parte de arriba me lo habilita. Entonces, ojo, para que el formulario funcione yo debo estar parado o debo estar tengo que tener una celda seleccionada, perdón, la redundancia, de la tabla. ¿Sí? Entonces, estando dentro de la tabla, en cualquier celda de la tabla, yo voy a formulario y él automáticamente me lo trae y mire que me está mostrando cada uno de los campos de la tabla. Entonces yo le puedo decir nuevo, entonces vamos a un registro nuevo, entonces 28.913.120, nombre Aura, apellido Murillo, teléfono 788-9966 y le doy nuevo. Entonces mire que él automáticamente me lo ingresa. Yo puedo entonces eliminar o recorrer, buscar anteriores, me permite recorrer todos los registros que ya he ingresado. Cierro. Entonces mire, si yo me ubico en una celda que está por fuera de la tabla y me voy al formulario, él no me lo permite abrir. Yo necesariamente debo estar dentro de la tabla. Bueno, entonces la idea es que vamos a llenar cada una de las tablas. Bueno, ya ingresamos datos. Entonces para la tabla de clientes ingresé 5 datos. ¿Sí? En la tabla de escritores
ingresé 5 escritores. Entonces mire que el ID para la tabla de escritores es un número identificador que nunca se va a repetir. Entonces es un número consecutivo. Entonces tenemos 1 Jorge Isaac, 2 Gabriel García Márquez, 3 Aurelio Ángel Baldor, 4 Rafael Pombo, 5 José Eustacio Rivera. En los libros, entonces vamos a tener 5 libros, que también, entonces el identificador o la llave primaria del libro, pues es un número identificador que va de forma consecutiva, donde el 1 es la María, tenemos cantidad 5, y acá donde dice ID de escritor, entonces hace referencia al escritor que está en la tabla de escritores, que es el autor de la María. Entonces si vamos a ver, dice que es el ID 1, entonces el ID 1 es Jorge Isaac. Entonces efectivamente, entonces debe haber una relación en la llave primaria, en la llave foránea, perdón, de la tabla de libros con la llave primaria de la tabla escritores. Entonces si vamos a ver el último registro, que es, entonces el último es la vorágine, entonces dice que el ID del escritor es el 5. Entonces si vamos, es José Eustacio Rivera, ¿sí? Que fue quien escribió la vorágine. Si vamos el álgebra de Baldor, ¿sí? Entonces dice que es el ID 3, el ID de escritor 3, entonces nos vamos, el 3 es Aurelio Ángel Baldor, ¿sí? Que fue el que hizo el álgebra de Baldor. Entonces ahí vemos la relación ahora sí entre la llave foránea con la llave primaria, ¿sí? Vamos con la tabla de préstamos. Entonces acá tenemos la tabla de préstamos, también es un número consecutivo del 1, pues acá puse 10 préstamos con las fechas que se realizaron y el ID del cliente. Entonces cada uno de estos préstamos está haciendo referencia a uno de los clientes que están creados acá. Entonces podemos ver que el mismo cliente pudo haber hecho varios préstamos. Entonces, por decir algo, para el de 93.408.654, quien es Fabio Aranda, ha realizado 1, 2, 3 préstamos en distintas fechas, ¿sí? Ahora nos vamos a los préstamos del libro, o sea, al detalle de cada uno de estos préstamos del libro. Entonces, acá el ID del préstamo hace referencia a los préstamos, a los 10 préstamos que se han realizado. Mírenlos. Entonces, acá en préstamo, el ID del préstamo es la llave primaria, y en préstamo del libro se convierte en llave foránea. Ahora, ¿cuáles libros se prestaron en esos préstamos? Entonces, nos está diciendo que aquí, que en el primer préstamo se prestó el libro 2. Entonces, si vamos a ver cuál es el libro 2, entonces se prestó 100 años de soledad. ¿Que cuántos ejemplares se llevaron? 1. En el siguiente préstamo se prestó el libro 1. Entonces vamos a ver cuál es el libro 1. Es la María. Vamos a ver, se llevaron 2 ejemplares. Y así sucesivamente. Entonces miremos el último. En el préstamo 3 se llevaron el libro número 3. Vamos al libro. Es el álgebra de Baldor. ¿Cuántos ejemplares se llevaron? Se llevaron 2 ejemplares. Entonces ahí ya se cargaron las tablas. La idea es que cuando hagan el cargue de los registros, pues tengan cuidado de que debe tener relación donde hay llaves primarias y foráneas, porque cuando generemos las tablas dinámicas, pues así mismo nos va a relacionar los datos. Bueno, después de haber creado las tablas, haber validado los registros que vamos a ingresar y haber cargado las tablas, ahora vamos a hacer la relación entre ellas. Entonces, antes de hacerlo con la herramienta de Excel, la idea es que se grafique, ¿sí? Entonces, la idea es que traigamos una imagen, ¿sí? De las tablitas y lo coloquemos en para este ejemplo, pues lo vamos a utilizar en una hoja que se llama base de datos. Y acá vamos a vamos a identificar cuál es la secuencia, la relación entre la llave primaria y la llave foránea. Entonces, para este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Eso nos va a decir que nosotros vamos a tener 4 relaciones a partir de las llaves primarias y llaves foráneas. Entonces vamos a tener la tabla cliente, que la tabla cliente está relacionada con los préstamos, ¿sí? Entonces mire que acá hay una flechita que la relaciona. La dirección de esa flecha, la dirección de la relación va de la base de datos de la tabla detalle hacia donde no se repiten los datos, ¿sí? Entonces,
la relación de entre cliente y préstamo va del ID cliente de la tabla préstamo hacia ID cliente de la tabla cliente. Mire, hacia allá va la relación. La siguiente relación es, bueno, vamos a verla por acá, libros con escritores. Entonces, donde no se repiten escritores es en la tabla de escritores. Entonces voy a relacionar la tabla de libros con escritores. Entonces acá en libros la llave va a ser foránea y la voy a relacionar con la llave primaria de libros, de escritor. Pero entonces la relación va de libros hacia escritores. Ahora, acá vamos a tener, en el detalle del préstamo de libro vamos a tener doble relación. Entonces vamos a relacionarlo con préstamo y con libros. Entonces, acá vamos a relacionar el ID de préstamo, que es la llave foránea, con la llave primaria y de préstamo de la tabla préstamo. Y a su vez vamos a relacionar la llave foránea, que es ID de libros, con la llave primaria y de libros de la tabla libros. Entonces mire que tenemos doble relación. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que todas las tablas deben estar relacionadas. Si dejamos una tabla sin relación, pues va a quedar suelta. Y cuando necesitamos traer información que tiene esa tabla, pues no lo vamos a poder hacer, porque no hay nada que la relacione, que la amarre. Entonces, todas deben quedar relacionadas una con otra. Bueno, después de que identificamos, hagamos el bosquejo de cómo queda la relación, entonces ahora sí vamos a decirle a Excel, vea, vamos a explicarle cómo se van a relacionar las tablas. Entonces, nos vamos a la pestaña de datos. Entonces, aquí donde dice herramientas de datos hay algo que se llama relaciones. Listo. Él nos trae esta ventana emergente. Entonces, vamos a hacer la primera relación. La primera relación va de préstamo a cliente. Entonces, le vamos a decir nuevo. Entonces, recuerde que la relación se hace de aquí, de la tabla donde se repiten los datos, hacia la tabla donde no se repiten los datos. Entonces, la primera tabla que vamos a seleccionar es la de préstamos. Préstamo. Vamos a escoger la llave foránea, ¿cuál es? Y de cliente. Y lo vamos a relacionar con la tabla de cliente. Entonces, mire que automáticamente él ya me trae y me rellena este campo de la llave primaria. Si ustedes al hacer esto y seleccionan la tabla de relación, no le trae aquí la llave primaria, entonces ahí tienen que revisar porque algo quedó mal. Entonces, aceptar. Se demora un poquito y ahí ya creo la primera relación. Vamos con la siguiente. Vamos a relacionar libros con escritores. Entonces le damos nuevo. Entonces vamos a seleccionar la tabla libros. Vamos a seleccionar el ID del escritor y lo vamos a relacionar con la tabla de escritores. Entonces mire que automáticamente me trajo la llave primaria. Ya ahí la está relacionando automáticamente. Le doy a aceptar. Y ya me creó la segunda relación. Vamos con la tercera. Entonces vamos a relacionar el préstamo del libro con el préstamo. Entonces selecciono la tabla de préstamo del libro, selecciono la llave foránea, que es ID préstamo, y ahora voy a seleccionar la tabla de préstamo. Automáticamente me trae la llave primaria y le doy a aceptar. Y voy a hacer la última relación, que es préstamo de libro con libro. Entonces selecciono la tabla préstamo libro, selecciono la llave foránea, que es ID de libro, y selecciono la tabla libros. Automáticamente me trae la llave primaria. Aceptar. Y ya me creó las 4 relaciones que yo tengo en mi modelo. En mi modelo de entidad-relación, se llama eso. Le doy a cerrar. Hasta aquí, entonces ya hicimos la relación de las tablas. Bueno, ahora sí vamos a ver para qué nos sirve todo lo que hicimos, o sea, para qué creamos las tablas, para qué identificamos las llaves primarias, para qué hicimos las relaciones. Vamos a ver el por qué. Si ustedes han visto que en los ejercicios anteriores trabajamos con tablas dinámicas, ¿sí? Utilizando solo una tabla, Ahora vamos a hacer una tabla dinámica haciendo la relación de las 5 tablas que hicimos. Entonces, acá vamos a tener, para este ejercicio vamos a generar una tabla dinámica que dice, inserte una tabla dinámica que me muestre la cantidad de libros discriminados por escritores. Entonces yo
puedo seleccionar cualquiera de las tablas para generar la tabla dinámica, cualquiera, no hay problema. Entonces la selecciono, le doy a insertar, tabla dinámica, habilito esta opción, agregar estos datos al modelo de datos, que sea en una hoja existente, y voy y selecciono la hoja existente, aceptar. Automáticamente me genera la tabla dinámica en blanco, y acá en el espacio de los campos le digo todos. Entonces mire que me está mostrando las 5 tablas de nuestro modelo. Dentro de cada de ellas yo puedo desplegar las opciones y me va a mostrar los campos. Entonces ID cliente, ahí están los campos de ID cliente y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dice, insertar una tabla dinámica que me muestre la cantidad de libros discriminados por escritores. Entonces, ¿dónde está guardada la cantidad de libros? En la tabla de libros. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo necesito saber? El nombre del libro. Entonces, listo, que me traiga el nombre del libro. Ahora, ¿qué necesito? También la cantidad. Entonces, listo, cantidad. Pero además de eso, que esté discriminado por escritores. Entonces, mire que ya voy a tomar los datos de otra tabla. Entonces, acá, el nombre del escritor. Entonces, acá para darle mejor organización, traigo escritores a columnas y automáticamente él me nota. Entonces, me dice que 100 años de soledad es de Gabriel García Márquez y hay 4 libros. ¿Sí? De El álgebra de Baldor es de Aurelio Ángel Baldor y hay 6 libros. ¿Qué pasa? Mire lo importante de estos modelos. Si yo voy a libros y cambio la cantidad, entonces por decir algo, la María ya no hay 5 libros, sino que se compraron otros 5 y quedaron en 10. Entonces actualizo la tabla, me voy a la tabla dinámica, le doy clic derecho encima de ella y le doy actualizar. Entonces se demora un poquito y automáticamente me actualiza el dato nuevo. Entonces mire, la María de Jorge Isaac ya hay 10 libros. ¿Sí? Entonces la utilidad de este tipo de herramienta es muy bueno porque puedo relacionar y puedo actualizar y generar y actualizar la base de datos, las tablas dinámicas. Listo, vamos con la siguiente tabla dinámica. Entonces lo mismo, podemos escoger cualquier tabla, le digo insertar, tabla dinámica, selecciono la opción de agregar los datos que sea en una hoja de cálculo existente y me voy a la última. Selecciono y aceptar. Entonces, me dice esta tabla dinámica, insertar una tabla dinámica que muestre la cantidad de préstamos de los clientes discriminados por fecha. Entonces, me voy acá a que me muestre todo. Entonces, yo necesito la cantidad de préstamos de los clientes. Entonces, ¿cómo hago para saber quién le presté? Entonces, con el nombre. Entonces, seleccionamos el nombre. ¿Dónde sé cuántas veces, qué cantidad de libros se prestaron? Entonces, me voy a préstamo libre, acá está la cantidad. Entonces, mire, cantidad. Entonces, que me los sume y que esté discriminado por fecha. Entonces, fecha. Entonces, mire. Entonces, mire que para este ejercicio estoy tomando datos de 3 tablas distintas. Entonces, de la tabla cliente, de la tabla préstamo y de la tabla préstamo del libro. Entonces, mire lo importante de esta herramienta. Me puede relacionar varias tablas y si los datos están bien relacionados, pues él me va a traer la información que tienes relacionada con esas 3 tablas. Entonces, hagamos algo. Entonces, digamos que, mire, Fabio, el 2 de mayo tuvo 3 préstamos. Entonces, vamos a ver acá en préstamo. En mayo es esta, o sea, es el préstamo 4. Si me voy al préstamo del libro, entonces acá en el préstamo 4 voy a cambiar el 3 por 10. Entonces ese día él hizo 10 préstamos. Entonces si me voy acá, entonces este 3 que está aquí se me tiene que convertir en 10 y me lo tiene que sumar, me lo tiene que recalcular. Entonces le doy clic derecho, actualizar y automáticamente se actualizó la información. Bueno, con estos ejercicios espero que les sirva para desarrollar la actividad que tenemos prevista para esta fase.
Ustedes saben que cualquier duda o inquietud lo podemos desarrollar, me la pueden manifestar por el foro de inquietudes o por el correo electrónico. Muchas gracias.